Sebastián. Muchas gracias por la información y este tiempo de dirección. Una bendición poder compartir un hermoso culto, ¿cierto? Una hermosa reunión con ustedes. Déjenme acomodar ahí. Y bueno, estamos contentos de poder también compartir la palabra del Señor. Solo antes de compartir la palabra del Señor, quisiera dar un par de informaciones, un par de ánimo, ¿cierto? Como orábamos desde ya y hemos estado compartiendo, vamos a ir oyendo más y más de nuestro hermano Fernando, que está en Talca. El Señor ha puesto un deseo en su corazón de comenzar una iglesia, de comenzar una reunión, una congregación donde se predique la palabra del Señor, donde pueda estar participando y también hablando a otros en cuanto al Evangelio. Entonces, querido hermano, si usted ve por ahí en Facebook, ¿cierto? Iglesia Bautista El Buen Redil de Talca, ¿cierto? Es esta nueva obra que está comenzando, que está en el corazón todavía de nuestro hermano Fernando, su esposa y algunos hermanos más, pero ellos pronto van a empezar de a poco a darle forma a esto. Y estamos orando, estamos queriendo apoyarles en todo lo que ellos necesiten, estamos a disposición, pero téngalo en su corazón, téngalo en sus oraciones, téngalo ahí muy presente, hermanos queridos. Y queremos invitarle a ser parte de esa obra, a estar orando y a estar también disponiéndose, porque quizás más adelante vamos a ir pudiendo servir de otras maneras también con ellos. Y también, hermano amado, para que usted sepa, bueno, la obra del Señor está en todo lugar. Y hace un par de días solamente me escribió un pastor con el que me estuve comunicando cuando tenía en mi corazón el deseo de ir a un viaje misionero a África, en Guinea Ecuatorial. El pastor se llama Celestino, es un nombre especial, así que no se le va a olvidar, ¿cierto? Pastor Celestino, y él me dio algunos motivos de oración y quisiera compartírselos también para que usted tenga en su corazón el orar por hermanos que están al otro lado del mundo, ¿cierto? Son hermanos que están sirviendo al Señor, que están queriendo predicar la palabra, así que tengan en su corazón orar por el pastor Celestino. Él me decía que oráramos por la salvación de almas, ¿cierto? Por la firmeza de los hermanos que están en la iglesia, también por las finanzas de su iglesia y que el Señor les provea trabajos a varios hermanos que están sin trabajo allá, ¿cierto? Orar para abrir nuevos campos. Ellos atienden algunas iglesias pequeñas también en partes rurales de Guinea Ecuatorial. El único país de África que habla español se llama Guinea Ecuatorial. Entonces, para que usted lo tenga muy en mente también, y orar, ¿cierto?, por algunos de hijos de él que están firmes en el Señor y otros hijos de él que no se están congregando, ¿cierto? Están, no sé si son hijos ya adultos, pero no están en el Señor. Entonces, estar orando por eso está en su corazón, ¿cierto? Y también él tiene el deseo de poder construir su casa. Él no tiene una casa propia y tiene el deseo de construir una casa. Así que, hermano amado, esté orando por él. Este pastor, cuando tuvimos el deseo de viajar, él estuvo muy dispuesto a recibirnos, él quería abrir todas las puertas, llevarnos, y esté orando por él. Creemos que es un siervo del Señor y téngalo en su corazón y en sus oraciones, pastor Celestino de Guinea Ecuatorial, ¿ya? Bien, queridos hermanos, hoy comenzamos un nuevo desafío. Como se dieron cuenta, ¿cierto? La semana pasada terminamos con la hermosa carta a los Efesios, y hoy vamos a comenzar un nuevo y hermoso desafío en el libro de Daniel. Aunque es mi deseo, vamos a estar viendo sobre todo los primeros capítulos de Daniel. No se decepcione si no tocamos todo el libro de Daniel. Vamos a estar viendo en especial los primeros capítulos, también de forma expositiva, pero viendo estos primeros capítulos del libro de Daniel. Vamos a leer allí, abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 1, vamos a leer versos del 1 al 8. Daniel capítulo 1, versos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar en este tema. Señor y Padre Celestial, amado Rey del cielo, Padre, estamos delante de usted en total dependencia, Señor. Oramos porque sabemos que tu palabra, Señor, solo puede ser predicada en tu nombre, con tu poder, por medio de tus recursos. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que nos abras el corazón y el entendimiento, para que tu palabra venga a ser a nosotros enseñanza, meditación, alimento espiritual, consuelo y aliento, exhortación, edificación. Padre Celestial, obra tú en medio de tu iglesia. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo, Padre, que tu palabra venga a ser ese buen alimento que necesita, Señor, tu rebaño. Padre bendito, háblanos tú de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a introducirnos en este libro, a aprender, Señor, a no tomar con liviandad las palabras de tu boca. Padre, si tú nos dejaste el testimonio de estos varones viviendo en un imperio pagano y su conducta, Padre Celestial, ayúdanos a entender cuál es el propósito de tales cosas. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos embarcarnos, Señor, en el desafío de escudriñar las Escrituras y ver, Señor, todo lo que tienes allí para nosotros. Señor, te lo ruego que los hermanos que quizás se sienten desafiados porque van a haber puntos históricos, van a haber cosas de interpretación, a veces un poco más difíciles. Señor, anímalos. Señor, que tu Espíritu Santo es aquel instructor a nuestras almas, que toma tu palabra y nos enseña la verdad. Padre, ayúdanos a depender de ti. Señor, a no confiarnos de lo que ya creemos que conocemos de este buen testimonio, sino que abrirnos, Señor, ensanchar nuestro corazón para que tú nos instruyas en el día de hoy. Te alabamos, Señor, y reconocemos tu grandeza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hay tanto que aprender. Yo realmente tengo que seleccionar muchísimo lo que vamos a aprender para poder ocupar bien el tiempo, pero realmente hay mucho que aprender en estos textos. Quise comenzar con esta serie de estudios en el libro de Daniel, pues creo que puede ser de gran ayuda y de edificación para nosotros como iglesia hoy en este año 2020. Pues vamos a adentrarnos, hermanos, en conocer el testimonio bíblico de un hombre usado por Dios,
¿cierto? Al cual el Señor reveló profecías, al cual a Daniel Dios le dio una capacidad académica impresionante, el Señor lo usó como diplomático, el Señor lo usó, ¿cierto?, como parte del gobierno de diferentes imperios, pero por sobre todas estas cosas increíbles de la historia de Daniel que a veces pasamos por alto, por sobre todas estas cosas increíbles, podemos ver en la vida de Daniel y de sus compañeros, ¿cierto?, hombres ejemplares en su relación con Dios, a los cuales el Señor honró en su vida académica y laboral. Vemos en Daniel un varón que rechazó la forma de vida que le rodeaba y propuso en su corazón, o sea, puso antes de cualquier cosa que entrara en su corazón, el ser fiel a Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Daniel, en el día de hoy? ¿Qué conexión hay? Porque a veces parece que el salto es muy grande de alguien que vivió unos 3.000 años antes de nosotros, alguien que vivió unos 3.000 años antes de nosotros. ¿Qué tiene que ver su testimonio con nosotros hoy? ¿Cierto? Pero tiene mucho que ver y tendremos grandes desafíos y enseñanzas al estudiar este libro. Hermanos, el día de hoy es prácticamente introductorio, así que no se asuste si no avanzamos mucho en los versículos. Pero tome mucha atención que esto nos va a dar todo el contexto a lo que vamos a ver. Vamos a descubrir que Daniel tiene mucho que enseñarnos, ¿cierto? Y que Daniel no es solo la historia de Daniel en el foso de los leones, es una parte. Pero el testimonio de Daniel es mucho más que eso, mucho más, queridos hermanos. Saber que Daniel fue fiel a Dios irrestrictamente, se humilló y esperó en Dios de todo corazón, guardó y esperó en la palabra de Dios y fue de gran testimonio en medio de una sociedad pagana, en medio de un contexto tremendamente difícil. A veces cuando veo historias, cuando he visto testimonios como los de este varón, yo he pensado, bueno, estos grandes hombres de Dios fueron fieles, pero es porque su contexto histórico social se los permitía. Muchas veces yo pensé eso, ¿no? Es que estos hombres fueron así de fieles y tuvieron ese testimonio porque su contexto se los permitió y se los facilitó. O seguramente pensaba yo antes, en sus tiempos todos o muchos creían en Dios o en el Dios verdadero, por lo menos lo respetaban. Seguramente para ellos fue de alguna manera fácil ser fieles, quizás pasa por su cabeza eso alguna vez. O podría pensar, ¿cierto?, de los hombres de la iglesia, de la historia de la iglesia. Bueno, ellos fueron fieles en su tiempo, pero ¿cómo reaccionarían hoy? ¿Cómo reaccionarían personajes como Calvino, Lutero, Spurgeon, hombres de Dios, varones usados por el Señor? ¿Cómo vivirían en mi tiempo? ¿Acaso Spurgeon sería tan puro hoy con las redes sociales, ¿cierto? En medio de tanta tecnología, en medio de la tentación que nos rodea, en medio de un mundo individualista? ¿Cómo serían estos varones? Quizás nosotros, a veces pasa por nuestra mente, ¿no? Pasa que nosotros vivimos desafíos que nadie vivió antes. El relativismo, el feminismo, el ateísmo, las doctrinas marxistas que envuelven la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo ellos lidiarían con la tecnología, con el individualismo, con las personas que no se sientan a escuchar nada en ningún lugar? Bueno, hermanos, ¿cómo viviría un hombre de Dios en tiempos como hoy, cuando el contexto no es ideal para servir a Dios y ejercer nuestro cristianismo? La verdad, hermanos, la palabra de Dios nos da una respuesta contundente. Y es esta: los hombres de Dios, en medio de las peores circunstancias, viven en fidelidad a Dios, aferrándose a las promesas de Dios y siguiéndole en todos sus caminos. Podemos ver esto a través de la historia bíblica, pero también a través de la historia de la iglesia. Hermanos, a través de la historia bíblica los hombres fueron así. Miren, usted piensa en Abraham, por ejemplo, es llamado por Dios y Abraham obedece a las palabras de Dios. Pero Abraham es llamado solo, en medio de un mundo pagano, que había olvidado al Dios verdadero, que nadie a su alrededor adoraba al Dios verdadero,
que no tenía instrucción por otras partes, aparte de lo que le había llegado de manera oral, ¿cierto? Del conocimiento del Dios verdadero. Y Dios lo llama a él en medio de eso y forma de él una gran nación. José, recuerda la historia de José al final de Génesis, llega como un adolescente, y escúchenme aquí los que son menores, ¿cierto? Llega como un adolescente, 15, 17 años, llega a Egipto, y él, con todo lo que tenía alrededor, se comporta a la altura de ser un hombre fiel a Dios. En medio de una sociedad que era pujante económicamente, politeísta, pagana, que le dio prosperidad a José en algunos momentos, que lo adoptó, que cambió incluso su nombre, ¿cierto? Donde no tenía nada exterior que lo trajera de vuelta a Dios, no fue necesario. Él se mantuvo fiel al Señor, desde su llegada a Egipto hasta su muerte allí. Moisés, habiendo sido criado, ¿cierto?, en la corte egipcia, en los más altos cargos, ¿cierto?, de la corte egipcia, teniendo la oportunidad de perpetuarse como de la más alta casta de los egipcios, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó un título alto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, Moisés, por ejemplo, tuvo toda la riqueza disponible para olvidarse de Dios, todos los placeres disponibles para olvidarse de Dios, estaba en uno de los centros intelectuales de esos siglos, tenía una historia para amargar su vida y llenarse de rencor contra Dios, ¿cierto?, injustamente, pero no fue desleal con el Señor. Hermanos, no tuvo el contexto perfecto para servir a Dios, ni por lejos. El contexto perfecto, tenía el contexto perfecto para haberse olvidado de Dios, pero no fue así. Fue un hombre fiel a Dios. Y como ellos, tantos hermanos, también en la Escritura y también en la historia, nos habla de hombres fieles al Señor, que por causa del Señor fueron arrestados, maltratados, torturados una y otra vez, despreciados por sus familias, sin reconocimiento de sus contemporáneos, pero que se mantuvieron con la frente en alto, sirviendo fieles al Señor y entregándose por la causa de Cristo. Pero como decía antes, hermanos, hay personas que piensan que por el contexto que vivimos hoy, es imposible vivir una vida de fidelidad a Dios, al Señor. Esto es vivir una vida de obediencia y sujeción al Señor y su palabra. Se piensa que debemos adaptarnos a este mundo y sus costumbres, sus modas, su forma de pensar, que debemos aceptar que hay cosas que ya se han ido naturalizando en la sociedad y como cristianos debiéramos adaptarnos a ese tiempo, hacernos parte de la sociedad en algunas cosas. Así que dediquémonos a otras cosas más relajadas, a vivir un cristianismo superficial, piensan ellos, ¿cierto? Y dejemos que estas cosas del mundo penetren en la iglesia, porque ya no estamos en los tiempos bíblicos, ya no podemos vivir una fidelidad como estos hombres. Hermanos, no hay nada más lejano a la realidad. Vamos a aprender por medio de la palabra de Dios que esto es una mentira, que no es verdad que no se puede servir al Señor en tiempos difíciles. Al leer el libro de Daniel, quisiera animarlo a estar pensando en lo siguiente, y este pensamiento, hermano, gobierna mi mente al empezar a estudiar el libro de Daniel. Vamos a aprender cómo ser fieles a Dios cuando el contexto no es ideal, cuando es contrario a las ideas y la práctica de la fe. ¿Cómo viven los hombres de Dios, las personas de Dios? ¿Cómo viven cuando el contexto no es ideal? El libro de Daniel, y aquí empiezo a hacer el contexto, hermano, el libro de Daniel nos cuenta la historia de un adolescente. Querido hermano, ponga la atención porque hoy día somos hipermisericordiosos con los adolescentes
y creemos que los adolescentes son bebitos que no tienen que enfrentar nada en la vida y que no debemos formar y que debemos dejarlo al aire como si fueran pajaritos que vuelan por el cielo. El libro de Daniel nos cuenta de un adolescente. Los estudiosos, la mayoría de los estudiosos conservadores dice que Daniel podía tener entre 13 y 17 años. Daniel, cuando es llevado a Babilonia, cuando dice, no me hagan contaminarme con la comida del rey, tiene entre 13 y 17 años, probablemente 14, 15 años. Este Daniel es quitado de su familia, sacado de su casa, de su tierra, una tierra que él vio antes de irse cómo estaba siendo atacada por los babilónicos, y antes cómo había sido amenazada por los asirios, y antes cómo había sido amenazada por los egipcios. Es sacado de su tierra, de su familia, y es llevado junto con algunos, ¿cierto?, compañeros también de los judíos a Babilonia. Estos amigos son Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? Este Daniel es tomado en su adolescencia y llevado a la ciudad de Babilonia. Babilonia, hermano amado, es el centro del imperio, es el centro del imperio. El imperio babilónico que aquí se menciona es el imperio, lo que la Biblia llama muchas veces los caldeos. La ciudad de Babilonia es una de las ciudades más pomposas y majestuosas que existieron en el mundo antiguo. Increíble para el mundo antiguo, con sus jardines, con sus muros, con sus construcciones. Una ciudad impresionante. Babilonia fue una ciudad llena de riquezas, llena de placeres mundanos, desbordada, hermanos, pagana hasta decir basta, llena de gentío. Allí en Babilonia se agolpaban las riquezas y los esclavos de lo que era conquistado por todos los rincones del mundo conocido. Allí también se desarrollaban activamente las ciencias y diferentes áreas del conocimiento. Babilonia, hermano amado, viene a ser en la Biblia, Babilonia viene a ser en la historia un molde para los grandes imperios que vinieron después. Yo quiero que usted entienda a dónde fue llevado Daniel. Querido hermano, Babilonia establece una forma de hacer imperio que después va a ser tomada y usada por los griegos, ¿cierto?, para desarrollar su imperio, y también en parte por los romanos. Hasta antes de Babilonia, ¿qué hacían los imperios de ese tiempo? Venían a las ciudades, tomaban la gente, mataban, destruían, se robaban todo y dejaban destrucción por todas partes. Babilonia es diferente. Babilonia viene, toma personas, toma riquezas y establece gobiernos subyugados a un gobierno central, una administración diferente, ¿cierto? Babilonia viene a ser un molde para los grandes imperios. Y bíblicamente Babilonia viene a representar el poder mundano, ¿cierto? El poder mundanal, el centro de todas las asociaciones mundanales, de los que venden su lealtad por dinero, de los que se gozan en el descontrol y el desenfreno, del epicentro de la maldad que da a beber a todos sus vecinos. En Apocalipsis vemos que Babilonia es usada en representación de eso, aquella gran organización mundial que quiere abrazar a todos, que quiere repartir a todos de sus males y de sus placeres, que está llena de riqueza mundanal, que está llena de pecado. Allí fue llevado Daniel, allí fue trasladado él y sus amigos. ¿Cómo puede este testimonio ayudarnos hoy? Creo que hay gran valor en conocer y entender cómo este varón se propuso en su corazón y por qué se propusieron él y sus amigos ser fieles a Dios cuando todo el contexto mundano estaba dado no para destruirlos. El contexto mundano estaba dado para alejarlos de su fidelidad a Cristo. El contexto estaba dado para que ellos se olvidaran del Señor. Es notorio, para mí al menos, que en medio de este tiempo de pandemia, de este último tiempo más actual, este tiempo de enfermedad, de crisis social, económica, esta crisis mundial, es notorio cómo muchos creyentes no han sabido cómo vivir el cristianismo en medio de esta situación.
¿cierto? Muchos creyentes han quedado desenfocados, como aturdidos, casi que no han sabido cómo se vive el cristianismo cuando no puedo ir al edificio del templo, cuando no puedo llevar mi Biblia bajo el brazo. ¿Cómo vivo el cristianismo si no puedo ir y cantar cada semana? Y hemos visto que cuando el contexto no es el ideal para yo salir en mi auto, llegar a un lugar, sentarme con mi familia donde siempre y cantar, casi no hemos sabido. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo soy cristiano ahora? ¿Cómo reflejo mi vida con el Señor? ¿Cierto? Hermanos, ya no nos podemos congregar regularmente, no podemos venir y cantar, no podemos hacer algunas de nuestras actividades. No nos sirve de nada tener una vestimenta de iglesia, digo, nos vestimos correctamente, pero hay personas que dicen, no, esta es la tenida de iglesia, ¿cierto? Ya está ahí guardando polvo solamente, esa tenida de iglesia, ¿cierto? Quien no leía mucho su Biblia, sino que la movía solo los domingos para traerla, está ahí en un mueble guardando polvo, ¿cierto? Y ya no sabemos casi para qué sirve. ¿Para qué sirve la Biblia? Es para poner el computador encima, es para que se vea bonita, ¿cierto? Vemos cómo los cristianos no saben ser cristianos cuando las circunstancias no están dadas. Hermano, espero que se haya dado cuenta que una de las reflexiones de este tiempo de cuarentena haya sido cuán facilista era el evangelio que estábamos viviendo y cómo con un poco de presión quedamos casi desorientados en nuestro andar cristiano. Al estudiar el libro de Daniel, veremos qué hace un hombre de Dios. Y voy a dar una nota en lo general de todas las predicaciones. En la palabra del Señor, al decir hombres, estamos representando a hombres y mujeres. El lenguaje bíblico es así. Vamos a hablar de los hombres, porque el Señor habla de esa manera, porque también el hombre es representante de toda la raza humana. Entonces, vamos a ver qué hace un hombre de Dios en medio de circunstancias difíciles. No solo difíciles, adversas, terribles, apremiantes, que más de una vez pone su vida en juego por servir al Señor. Veamos el contexto, vamos a ver solo 2 versículos hoy día. Voy a volver a leer versículo 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermano, Dios había hablado al pueblo de Israel desde Moisés, bueno, desde siempre en adelante, pero desde Moisés especialmente en adelante, que si el pueblo seguía la palabra de Dios en obediencia, en fe, que si seguía las leyes y las ceremonias que el Señor le daba, viviendo en fidelidad solo a Él, el Señor les iba a bendecir y el Señor los iba a guardar. ¿Cierto? Era el deber del pueblo de Dios ser fieles al Señor y el Señor los prosperaría. Pero también desde el principio, desde cientos de años antes de este punto, el Señor advirtió e incluso profetizó y estableció qué iba a suceder si ellos se apartaban de Él, si desobedecían su voz, si adoraban a dioses de mentira, ídolos muertos, si apartaban sus oídos para no obedecer la palabra de Dios. La palabra del Señor decía claramente que el Señor los castigaría, que los esparciría, que traería gran mal y gran disciplina sobre ellos. Y podemos leer a través de todo el Antiguo Testamento, de todo el libro de Reyes, los 2 libros de Reyes, a través de Primera, Segundo de Crónicas, a través de Jueces, a través de los profetas, podemos leer cómo este pueblo fue infiel a Dios. Siempre viviendo en un círculo vicioso de alejarse del Señor. Luego el Señor traía circunstancias difíciles, el pueblo se volvía a Dios, Dios los libraba y ellos se volvían a apartar del Señor. Siempre fue así, en el periodo de los jueces, en el periodo del reino cuando estaba unido, en el periodo del reino dividido, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, a lo que se le llama posteriormente Israel o Jacob o Efraín, después de que el reino se divide, se entrega completamente a la idolatría, ¿cierto? Y el Señor prontamente
envía al imperio asirio para destruirlo. En el 722, Asiria sitia Samaria y toma todas las tierras del norte, y en un momento ya destruye la ciudad de Samaria, se lleva a todos los cautivos, los entrega a esclavitud, y esa tierra del norte nunca es restaurada, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Ellos son repartidos y Asiria trae otros habitantes para ese lugar, ¿cierto?, que es lo que posteriormente forma Samaria, la Samaria del tiempo del Señor Jesucristo. Pero el reino del norte se entregó totalmente a la idolatría y el Señor lo sacó. El reino del sur, a lo que llamamos el reino de Judá, ¿cierto?, principalmente era la tribu de Judá y Benjamín. Algunos, a diferencia del reino del en la línea de los reyes de Judá hay algunos reyes buenos, hay algunos reyes que sí se volvieron al Señor de todo su corazón, aunque no la mayoría. Así que Dios de la misma manera anuncia al reino del sur, donde estaba Jerusalén, anuncia al reino del sur que va a ejecutar su palabra. En su misericordia, Dios es paciente y anuncia persistentemente que si no se vuelven de su pecado, que si no se vuelven al Señor, que si no dejan sus ídolos, el Señor va a traer disciplina, castigo y corrección a la nación. El Señor los llamaba una y otra vez a dejar la idolatría, a dejar la religiosidad. Hermanos, este pueblo de Judá hacía sacrificios, iba al templo, hacía las oraciones, pero en su corazón aún eran idólatras, aún ocultamente amaban más otras cosas que al Señor, aún estaban haciendo mal. Iban el sábado, adoraban a Dios y después peleaban con su vecino, acusaban al inocente, cobraban sobornos, una y otra cosa. Y el Señor les dice, cambien sus corazones, vuélvanse a mí. Hermano, creo que es muy importante mencionar que durante los últimos 20 años, antes de este versículo, de que el Señor entregó a Joacim para que fuese atacado por Nabucodonosor, por lo menos los últimos 20 años antes de que venga Babilonia y ataque Jerusalén y se lleven a Daniel, durante esos 20 años había estado el profeta Jeremías profetizando al pueblo en Jerusalén, llamando al pueblo incesantemente a arrepentirse. 20 años en que Jeremías estaba ahí, lo encarcelaban, lo sacaban y él volvía a profetizar. Eso es la misericordia del Señor, llamándolos al arrepentimiento. Hermanos, si usted leyera el libro de Jeremías, lee una y otra vez frases como arrepentíos, volveos a mí, mejorad vuestros caminos, a ver si quizás Dios se arrepiente del mal que ha pensado hacer sobre vosotros. Arrepentíos, volveos a mí. Hermanos, personalmente en los últimos meses he estado estudiando el libro de Jeremías y me parece impresionante cómo en estos años el Señor estaba queriendo en su misericordia que se arrepintiera este pueblo malvado. Mire, vamos a leer algunas partes de Jeremías para que usted vea cómo el Señor llamaba al arrepentimiento a Jerusalén antes de traer este juicio por medio de Babilonia. Vamos a leer varios fragmentos, así que tenga su Biblia abierta en Jeremías y por favor trate de seguirme en la lectura. Mire, Jeremías capítulo 2, voy a leer un buen párrafo. Jeremías capítulo 2, verso 4 en adelante. Hermano, si le desconcentra oír, hermano, por favor tome mucha atención. Voy a tratar de decirlo con la intención de este texto. Este es el profeta Jeremías llamando a Jerusalén, a Judá, al arrepentimiento. Jeremías 2, 4 en adelante. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y de todas las familias de la casa de Israel. Bueno, está llamando al pueblo, ¿cierto? Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allá habitó hombre? Y os introduje a la tierra de abundancia,
para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron en lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre estos y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para cisternas rotas que no retienen agua. El Señor diciendo, ¿qué les hice para que se olvidaran de mí? El Señor diciendo, ¿quién pueblo ha olvidado a sus dioses que son de mentira? Crucen el mar y vean si algún pueblo abandonó a su Dios. Y ustedes, que yo los traje por el desierto, que los saqué de tierra de esclavitud y que los metí a tierra abundante, se olvidaron de mí. ¿Qué les hice? Dice el Señor a este pueblo. Bueno, pero no está lejos tampoco de lo que el Señor muchas veces nos puede decir a nosotros. ¿Cuál de los mundanos deja su Dios y su ídolo? Pero a nosotros, que el Señor nos ha salvado, nos ha sacado de esclavitud y nos ha introducido la abundancia de Cristo, nos olvidamos de nuestro Dios, nos olvidamos de nuestro Señor tan a menudamente. Jeremías después, capítulo 2, verso 22 al 24. Aunque le dice el Señor al pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que al ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscasen no se fatigan, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Mire, son palabras fuertísimas. El Señor les dice, fuiste como estos animales del campo que andan buscando, ¿cierto?, con quién aparearse. Y son las palabras fuertes que dice, ni siquiera te tuvieron que seducir. Esa es la idea. Tú andabas detrás de los amantes. Tú andabas buscando con quién apartarte de tu Dios. Así fue el pueblo de Israel, así fue esta ciudad. Dios llamando al arrepentimiento una y otra vez. Jeremías 4, 1 al 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Dice, volveos a mí, dice Jehová, vuélvete a mí. Capítulo 5, versos 7 al 9, va a decir, capítulo 5, versos 7 al 9, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se ha de vengar mi alma? Hermanos, ellos eran el pueblo que Dios había llamado para guardar su palabra. ¿Y qué hacían? Cada uno tras la pasión de su corazón, cada uno buscando como bestias los animales del prójimo. Cada uno cayendo en adulterio, en fornicación, deseando en su corazón estar adulterando. Y el Señor dice, siendo yo Dios, ¿no voy a castigar esto? ¿No va a causar
el deseo de justicia en mi alma? ¿Voy a dejar pasar esto para siempre? No, dice el Señor, en ninguna manera. Llegamos al capítulo 28 de Jeremías, por favor vaya allí. Capítulo 28 de Jeremías. Recuerde que todo esto es antes de que Babilonia viniera, antes de que sucediera. Mire, capítulo 28, versículos 8 al 11. Creo que... Deme un segundo. Ya, es capítulo 25, perdón, 8 al 11. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del recién casado y la voz de la recién casada, de ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra puesta en ruinas y espanto, y servirán a estas naciones y al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, 70 años. Tenga muy en mente eso. Mucha de esta profecía fue durante el reinado del buen rey Josías, un rey piadoso, un rey que se volvió al Señor de todo su corazón y que puso la palabra de Dios en alto. Y él dio el contexto para que también se pudiera predicar y anunciar estas cosas, aunque después de su muerte, sus hijos, los últimos 4 años posteriores a Josías, está su primer hijo, reina unos meses y es llevado capturado a Egipto, y después es puesto Joacim, el que vemos en el principio del libro de Daniel, el cual es un rey malvado, no al igual que, no es como su padre, es un rey malvado, ¿cierto? Que no va a servir al Señor. Mucha de esta profecía, sí, antes fue dada en el reino del rey Josías. Pero era tanta la maldad que había en el pueblo de Dios, había tanta maldad ahí en Jerusalén, que Dios le dijo al buen rey Josías que aunque él se volvió de todo corazón, él quiso eliminar la idolatría, él prohibió los cultos paganos. Dios le dijo a Josías, le dijo, bueno, no voy a traer el juicio que tengo preparado contra Judá en tu tiempo, pero cuando tú mueras y seas unido a tus padres, va a venir mi juicio sobre Israel. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 23 en adelante. Dice el versículo 24 de Segunda de Crónicas 34, 24. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me dejaron y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero como el rey Josías había vuelto al Señor, el versículo 28 dice, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos dijeron estas palabras al rey. Muere Josías y 4 años después viene Nabucodonosor a Jerusalén. Según profetizó Jeremías, Dios levantó desde el norte al reino babilónico, que también es muy mencionado entre los otros profetas como el reino de los caldeos en los diferentes profetas. Hermano amado, Dios levantó a este rey para sus propósitos y le dio poder al reino de Babilonia para avanzar y avasallar a todos los reinos que se le pusieran por delante. Daniel va a enseñar mucho en cuanto a esto. En su libro
va a hablar mucho en cuanto a que Dios tiene el control y la dirección de la historia de este mundo, cómo Él dirige la historia, ¿cierto? Y cómo Dios, va a decir en el capítulo 4, pone reyes y quita reyes. En Daniel vamos a ver mucho de estos principios. Solo una referencia histórica, el levantamiento del imperio babilónico fue así. En el 626 muere el rey de Asiria, que era el imperio gobernante hasta ese momento, muere el rey de Asiria, y el Nabopolassar, el rey de Nabucodonosor, que estaba sobre Babilonia, aprovecha ese momento para rebelarse contra Asiria y empieza a avanzar y a extender el reino de Babilonia, derrotando a Asiria y poniéndose como el reino principal. En el 605 a.C. ya Babilonia se había extendido muchísimo, y en ese año Nabopolassar envía a su hijo Nabucodonosor frente a sus ejércitos contra el ejército egipcio que subía desde el sur para detener su avance. Y Nabucodonosor vence a los egipcios en la famosa batalla, en la guerra de Carquemis. Esta es una batalla conocida en la historia universal, no es una invención de las escrituras, la batalla de Carquemis. Y luego de esa victoria, allí como al norte de Jerusalén, digamos al norte de la tierra de Israel, Nabucodonosor empieza a bajar hacia el sur y sitia por primera vez Jerusalén. En ese tiempo es que sucede lo que leemos al comenzar el libro de Daniel, ¿cierto? El libro de Daniel dice que en el año tercero del rey Joacim, que también es el rey, digamos, es de nombre Eliakim, se le cambia de nombre después a Joacim, ¿cierto? Es ahí lo que sucede, ¿cierto? Que en el versículo 2 dice, en el versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Este es el contexto, lo que yo le he dicho. Es el reino de Babilonia extendiendo y avanzando, ¿cierto? Ya hacia el sur, habiendo derrotado a los egipcios. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí, para que usted lo tenga en su mente y tenga entendimiento de lo que el Señor hace en la historia. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios. Hermanos, ese es el contexto del cual leemos el comienzo de la historia de Daniel. Su país y su hogar amenazado, luego prácticamente destruido por un gran imperio. El centro de la práctica de su fe, hermanos, donde Daniel y donde los que estaban en Jerusalén practicaban su comunión con Dios, el templo comienza a ser saqueado, ¿cierto? Y los babilónicos, queriendo simbolizar, como ellos creyendo que sus dioses habían vencido a los dioses de Israel, sacan parte de los utensilios de la casa de Dios y los llevan a la casa de su Dios. Y eso era querer simbolizar, bueno, los dioses de Babilonia hemos vencido a estos dioses de Jerusalén, porque sus tesoros ahora están en el tesoro de este Dios pagano, ¿cierto? Daniel ve cómo se destruye su hogar, ve cómo el templo de Jerusalén empieza a ser saqueado. Daniel es alejado de toda buena influencia familiar y nacional que le contuviese y le guiase. Daniel y sus amigos son rodeados de presión y de oportunidades para hacer lo malo. En ese punto, para Daniel, lo más fácil era hacer lo malo. Incluso su nombre es cambiado de Daniel, que significa Dios es mi juez, a Belsasar, que puede significar Bel proteja su vida, un nombre pagano. Hermano, hago un paréntesis allí, tenga mucho cuidado con escoger los nombres de sus hijos, ¿cierto? Una vez escuché de una persona cristiana que le puso a su hijo Belsasar, ¿cierto? Y los otros nombres paganos que le pusieron a los babilónicos a Daniel, en vez de ponerle Daniel, ¿cierto? Y los nombres hebreos. El nombre de Daniel es cambiado de Dios es mi juez a un nombre pagano, a una identidad pagana. Bel proteja su vida. Querido hermano, esto lo dicen algunos estudiosos, fue prácticamente un lavado de cerebro para este muchacho. Querían cambiar su identidad.
lo más fácil hubiera sido que Daniel comiera de lo que se sacrificaba a los ídolos, se hiciera idólatra para agradar a sus superiores, que dejara de orar, y no como lo hizo, permaneciendo orando, que se olvidara de su nombre israelita, que le recordaba a Dios, que se olvidara de la palabra de Dios, y dejara de estar pensando en el cumplimiento de ellas. Eso hubiese sido lo más natural, pero eso no es lo que leemos en las Escrituras. Vemos un adolescente que llegó a ser anciano en fidelidad a Dios. Mire, dice Daniel 1:21, que Daniel continuó allí sirviendo hasta el primer año del rey Ciro. ¿Sabe qué significa eso? Daniel, desde que llegó hasta el primer año del rey Ciro, hay 70 años. 70 años de fidelidad. Si él tenía 15 años cuando llegó, cuando muere o cuando ya se termina su historia, tiene 85 a 90 años. Daniel muere allí, no hay evidencia de que él haya vuelto con los que volvieron a Israel, ¿cierto? Pero son 70 años de fidelidad. Hermano amado, fue un adolescente que sirvió al Señor. Quizás en su mente está el siguiente argumento. Bueno, entre los israelitas a los 13 años ya eran considerados, ¿cierto?, un hombre, ¿cierto?, para que realizase trabajos y tuviera ciertas labores. Hermanos, a los 13 años ellos tenían ciertas responsabilidades, pero no eran un hombre independiente en ninguna manera. Y no es que no necesitaran a nadie. Era un muchacho, pero que ahora también se le podía dar cierta responsabilidad. Pero siendo adolescente mostró convicciones en cuanto a la palabra de Dios que eran sobresalientes. Creo, y esto es una convicción personal, querido hermano, creo que en gran medida fue porque Daniel estuvo expuesto a la predicación del profeta Jeremías y de los profetas que estuvieron en Jerusalén antes de que fuera deportado. Daniel 9:1 en adelante va a decir lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, en 70 años. En 70 años. Daniel tenía en su mente la profecía del profeta Jeremías. Aquello lo que pudo formar firmeza de carácter y fidelidad al Señor, tanto en Daniel, pero también la exposición a la palabra de Dios, el oír continuamente, el estar guardando en el corazón la palabra de Dios, es aquello que en nosotros y en nuestros niños puede formar carácter y fidelidad al Señor. Que ellos escuchen, que ellos conozcan, que ellos aprendan a apreciar y amar la palabra de Dios. Amado hermano, un predicador reflexionando sobre estos textos decía, amado hermano, ¿quién va a decidir lo que se puede oír en tu hogar? ¿Quién va a decidir lo que se puede ver en tu hogar? ¿Quién va a decidir lo que se va a exponer cada día en tu hogar? ¿Tu hijo? ¿Acaso tu hijo, un niño que no sabe discernir, un joven llevado por sus pasiones, va a tomar el rol de decir, a esto me voy a exponer día tras día tras día, solo viendo lo que le gusta, solo viendo lo que le agrada? ¿O de una vez por todas vamos a ser los padres delante del Señor los que vamos a exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios? Vamos a ser nosotros los que vamos a poner esta responsabilidad, como aquellos padres que estaban sobre Daniel, que le permitieron ser expuesto a la profecía, a la palabra de Dios que fuera formando su vida. ¿Quién va a decidirlo en tu hogar? ¿Quién? ¿Quién va a tomar esas riendas? Hoy en día la costumbre del mundo es que los niños vean lo que ellos quieran, es que los niños vean lo que a ellos les gusta, es que los niños jueguen a lo que a ellos les agrada. Hermano amado, somos tú y yo como padres los responsables de aquello a lo cual nuestros hijos se van a exponer. Somos tú y yo los responsables. Si de adultos ellos toman sus decisiones,
rendirán cuentas al Señor, pero tú y yo vamos a rendir cuentas por qué expusimos a nuestros hijos. Los padres de Daniel, de los 0 a los 15 años, estoy seguro que lo expusieron a la palabra de Dios continuamente y dio un buen fruto, un corazón que aprendió a guardar y amar la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer tú y voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué hablan tus hijos? ¿Qué tienen en su mente? ¿Qué tienen en su memoria? ¿Qué pelea vas a dar? Querido hermano, es necesario. ¿A qué vas a exponer a tus hijos desde los 0 a los 18 años? ¿Qué vas a poner delante de ellos, delante de sus ojos cada día? Hermano amado, llegando a algunas conclusiones de este contexto que hemos hablado. Hemos hablado de un contexto, recuerde, eso es lo que estoy diciendo. Querido hermano, ¿cómo llegamos a este punto cuando Daniel y sus amigos son sacados de Jerusalén y son llevados a una tierra diferente? Hay un reino que está invadiendo, hay un profeta que ha estado anunciando que ese juicio va a venir, y hay un joven que está siendo sacado, desarraigado de todo, pero que va a mostrarnos fidelidad al Señor. Querido hermano, esas convicciones no fueron formadas en ese día que él decidió no contaminarse. Las convicciones de Daniel fueron formadas en el hogar. Las convicciones de Daniel fueron formadas desde que él tuvo uso de razón hasta sus 15 años. Las convicciones de Daniel fueron formadas por la exposición a la palabra de Dios constantemente. Y no a una palabra entretenida o solo lo que ellos pueden entender. Palabras del profeta Jeremías, hermano, léalo usted. Son fuertísimas, durísimas al corazón. Hermano, yo llevo algunos meses leyendo el libro de Jeremías y me comprime el corazón leerlo. A eso fue expuesto este joven de 15 años para que su vida fuera transformada. Hermano, una conclusión también. Querido hermano, cada uno de nosotros estamos siendo expuestos a una Babilonia. Cada uno de nosotros estamos siendo expuestos a un lugar donde todos los ofrecimientos del mundo, todos están a la mano, donde dejar la fidelidad a Cristo es una opción real, donde todas nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. Hermanos, todos vamos a vivir nuestra Babilonia, todos podemos estar en ese lugar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Fidelidad a Cristo? ¿O vas a cambiar tu identidad? ¿O vas a cambiar tu posición? Hermanos, otra conclusión, no quisiera dejar de pasar así nomás lo que habla literalmente estos dos versículos. Estos dos versículos nos dicen lo siguiente: Dios da retribución al pecado. Cuando se nos dice en Daniel capítulo 1, versículo 2, que Dios entregó a Joacim en la mano del rey Nabucodonosor, está diciendo, Dios dio retribución al pecado. En especial a aquellos que conocen su palabra. El Señor, al traer los babilónicos, cumplió la disciplina que había anunciado. Pero aún en medio de esta disciplina, Dios deseaba que los corazones se volvieran a Él. Hermano amado, no se olvide de esto. No se olvide de esto. Aún nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Señor, el Señor disciplina nuestro pecado. No crean que el Señor se olvida, pasa por alto. Hay pecados, la gran mayoría va a tener su disciplina inmediata. Va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber pérdida por nuestros pecados. Pero hay otros que el Señor va a hacer esperar y va a sacar a la luz en algún momento, y hermanos, eso nos debe llevar a tener temor del Señor. El Señor da retribución por el pecado. Hermanos, queridos hermanos, para nosotros como pueblo de Dios también hay disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 7 va a decir, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amado hermano, Dios cumple su palabra. No se olvide de eso, el Señor nos trata como a hijos, el Señor corrige nuestro pecado. Una vida sin fidelidad a Cristo en su día a día, no es fidelidad a Cristo solo conectarse este día. Es una vida de infidelidad a Cristo de su lunes a sábado, hermanos, Dios en algún momento la va a corregir.
Dios en algún momento, si usted es hijo de Dios, le va a traer de vuelta a su camino, con dolor, con tristeza y con pérdida, pero le va a traer de vuelta a su camino. Hermano, tenga temor del Señor. Tenga temor en su corazón de estar haciendo lo malo. Amado hermano, tenga temor en su corazón de olvidarse del Señor de lunes a sábado. Yo le ruego delante del Señor que no viva como si Dios no existiera, porque el Señor corrige a los que son suyos. Otra conclusión, queridos hermanos, como mencioné anteriormente, Dios hace como quiere en la historia del mundo. Él lleva su plan adelante, Él guía todas las cosas según sus propósitos. Vamos a ver algunas semanas más adelante, Daniel capítulo 2, verso 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Querido hermano, el Señor entregó a este pueblo a que fuera sitiado y a que fuera llevado para tratar con su pueblo, para tratar con sus vidas. Querido hermano, en estos tiempos, Dios nos ha entregado a la pandemia. Dios nos ha entregado a este gobierno. Y hermano, quizás Dios nos entrega un proceso de una nueva constitución y quizás Dios nos entrega un gobierno de izquierda y quizás Dios nos entregue a muchas cosas. Y Dios no ha perdido el control, ni perdió las votaciones, ni pierde las batallas. El Señor tiene control sobre las autoridades, el Señor gobierna el mundo. Y todo lo que permite, como dice Romanos capítulo 8, lo hace para que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que seamos transformados. Gloria a Dios porque el Evangelio no es tan fácil hoy como ese era hace 6 meses. Gloria a Dios porque eso ha filtrado la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Querido hermano, gloria al Señor. Vamos a adentrarnos más en este libro en las semanas que vienen, pero como vieron hay mucho de lo cual aprender, mucho de lo cual hablar, mucho desafío. Quiero que hoy tengan en su corazón eso, tengan en su corazón estas diferentes conclusiones, querido hermano, pero en especial la fidelidad que en medio de un contexto difícil, horrible, terrible y duro, va a empezar a mostrar este joven Daniel, por convicciones formadas en la palabra del Señor desde muy joven. Vamos a orar y a dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, por este inicio de estudio. Señor, gracias porque tú nos permites embarcarnos, Señor, en desafíos hermosos en tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos un corazón que te agrade, que te alabe, que te honre. Señor, permítenos ir guardando tu palabra en nuestros corazones. Padre Santo, gobiérnanos, Señor. Te ruego, Señor, que pases por alto mis incapacidades, Señor. Te ruego, Señor, que pases por alto mi falta de claridad y que edifiques a tu iglesia, Señor bendito. Padre Santo, obra en nuestros corazones fidelidad a la palabra de Dios. Señor, en medio de las circunstancias difíciles, tus hombres se comportaron siendo fieles a la palabra de Dios. Cuando no había templo, cuando no había Jerusalén, cuando no había una congregación, en la intimidad de sus vidas y en la práctica diaria, estos hombres fueron fieles a tu palabra y a todo lo que entendían de ti. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, y los dejamos delante de ti todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.